La economía, como esencia de la vida, es una enfermedad mortal, porque un crecimiento infinito no armoniza con un mundo finito. Eric Fromm. Buenos días a todos. Seguimos en este 13º Foro Económico, la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, ante la situación económica de México. Con un gran entusiasmo los invito a la actividad que se estará desarrollando durante esta hora, la sexta mesa de trabajo titulada Las élites y su gran reinicio, la cual será moderada por Wendy Ramos Hernández. Adelante, compañera. Gracias, David. Bueno, para comenzar esta mesa de trabajo, pasaremos a la primera ponencia, los intereses ocultos de la pandemia del grupo 3RM9, presentados por Cerda Alvire Gabriela, García García Ingrid Esther, Guzmán Quintanar Daniel, Martínez Rodríguez Consuelo Yulsi, Vega Trejo Carlos Samuel. Adelante, compañeros, pueden comenzar a exponer. Bueno, hola, buenos días a todos. Nosotros somos el equipo número 7 del grupo 3RM9 y les vamos a presentar la ponencia llamada Los intereses ocultos de la pandemia. La siguiente. Bueno, como todos sabemos, la crisis por el virus del COVID-19 empezó desde el año 2019, pero pues en realidad el mundo no sabía de la existencia de este virus hasta principios del año pasado y como consecuencia causó más impacto en todos los ámbitos, desde el económico, el social y llegando hasta un nivel geopolítico, donde también intervinieron varios factores que veremos más adelante. Entonces, recordando un poco todos estos acontecimientos previos a la pandemia, pues hay que destacar que se presentó en un mundo totalmente globalizado, donde todos los países dependen de los otros para poder continuar con sus actividades normales. Y pues cuando se inició toda esta pandemia, eh, muchos de los mercados se vieron afectados, además de que se dio a notar más la desigualdad entre los países. La siguiente. En este punto nosotros quisimos presentar dónde nos encontrábamos antes de que pasara la pandemia. En este caso era brindar un contexto sobre los ámbitos económico, geopolítico y social sobre la pandemia por COVID. Comenzamos que antes de que ocurriera la pandemia, el Económico Mundial es quien estaba marcando las directrices de hacia dónde estábamos encaminados. Entonces, el poder que han tenido estas élites muy grandes han servido como guías para todos esos enfoques. Y por otro lado, también tenemos a los dos grandes competidores que son China y Estados Unidos, que igual desde hace ya varios años han tenido grandes conflictos, no solo en cuestiones económicas, sino también en el ámbito tecnológico y político. Entonces, pues Estados Unidos ha tratado de parar el crecimiento que ha tenido China, mientras que la propia China ha impulsado proyectos como hemos visto la Ruta de la Seda o el Banco Asiático de Inversión, o también lo que podemos ver en varios productos, que es la etiqueta de Made in China. La siguiente. Entonces, por poner otro ejemplo de las élites más grandes en el mundo, ha sido la Organización Mundial de la Salud, ya que lejos de haber manejado los asuntos sanitarios en el mundo, pues estuvieron buscando, por un lado, sus propios intereses, que van de la mano con el Foro Económico Mundial y la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, recordando uno de sus objetivos, es que ellos tienen que marcar qué es lo que se va a hacer en el mundo sobre las cuestiones globales que se están presentando en la actualidad. Y nosotros lo podemos ver cuando ellos dicen qué acciones o cuáles no se pueden hacer. Entonces, por consecuencia, todas las organizaciones alrededor se han tenido que acoplar a sus intereses de acuerdo con ellos cuando se inició la pandemia.
Yo les voy a presentar las políticas derivadas de la pandemia por el COVID-19 en los ámbitos económico, geopolítico y sociales. Ok, las políticas se implementaron en todos los países con diferentes intensidades en función de los lineamientos de la OMS, hablando de los ámbitos económicos, políticos y sociales. En el ámbito económico, todos los sectores considerados por el gobierno como no esenciales tuvieron que pausar todas las actividades económicas. A su vez, el escenario de la pandemia proporcionó de manera casi obligada el trabajo en casa, con la finalidad de que los empresariales no fueran interrumpidas y estas no se vieran afectadas. Todo esto para contener el virus del COVID-19. En los sociales, la política más conocida fue el confinamiento. En algunos países, por ejemplo Rusia o Perú, fueron más drásticos y aplicaron esta política con mayor intensidad, a tal grado de tener medidas con toques de queda. Esto va en función de los sistemas de monitoreo para la regulación de uso de espacio público de acuerdo al riesgo del contagio del COVID-19 de cada país. Además, el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperatura corporal para ingresar a algunos establecimientos. De igual forma, lo anterior se aplicó en Alemania, Francia, Bélgica, por mencionar algunos países, con distinto rigor al multar a las personas que incumplían con esta política, así como el registro de los datos biométricos. Finalmente, las escuelas quedaron vacías y los estudiantes ahora se encontraban tomando clases desde un dispositivo electrónico. En el contexto geopolítico, el proceso de vacunación se dio con base en el acceso a las vacunas que tienen los países. Se busca que toda la población se encuentre vacunada de manera voluntaria. Sin embargo, es un requisito para viajar a diferentes partes del mundo, presentando de manera obligatoria pruebas negativas de COVID. Y en algunos casos, el pasaporte COVID. La pandemia fue el escenario perfecto para acelerar cuestiones de la cuarta revolución industrial, así como la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial, tales como el cero contacto con las cosas y tan solo con tus datos biométricos realizar un retiro de efectivo en un cajero, pagar el súper, que ahora el pasaporte sea digital y ya no físico. Ya no se tiene que tocar absolutamente nada para poder realizar actividades de uso diario. Bien, después de haber revisado estas políticas, ahora vamos a enfocarnos en el origen de estas, así como el vínculo por todas las personas o todas las partes interesadas en que estas se aplicaron. Siguiente, por favor. Bien, primero que nada, en el ámbito económico, tenemos como referencia el informe Rockefeller, que este se creó en el año 2010, o sea, hace más de 10 años, en el cual se planteaba ahí que dentro de los efectos que podría traer una pandemia podría ser debilitar las industrias tales como el turismo, así como la movilidad de personas y mercancías se vería limitada, así como lo vivimos durante esta pandemia. Además, dentro de los efectos de esta pandemia también es que se iban a romper las cadenas de suministro a nivel global y a nivel local las pequeñas empresas iban a cerrar. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente lo que hemos vivido, pero ellos lo escribieron hace más de 10 años y es lo que estuvo pasando. Las pequeñas empresas tuvieron que cerrar. Siguiente, por favor. Bien, en el ámbito social, de igual manera, una parte interesada seguía siendo la Fundación Rockefeller, así como otros más, pero ellos planteaban algo que le llamaron el escenario del encierro, lo cual también vivimos nosotros. Asimismo, dentro de ese informe, ellos escribieron tal cual que dentro de una pandemia tendría que haber un uso obligatorio de cubrebocas, una toma de temperatura corporal, y con esto, ¿qué sucede? Que con esto nosotros renunciábamos a nuestra soberanía y a nuestra privacidad a cambio de seguridad y salud, y nos estarían controlando a nivel social. De acuerdo a los países, se fue aplicando en diferentes intensidades, ya sea como datos biométricos, y se pasa a lo que es el pasaporte digital, certificado de vacunación. Siguiente, por favor. Por último, en el ámbito geopolítico, tenemos las partes interesadas como el Foro Económico Mundial y en la aceleración de la cuarta revolución industrial por parte de ellos, ya que ellos planteaban algo que le llamaban regulación de la cuarta revolución industrial, que se hizo en 2019 y pues vaya, en 2019 se declaró la pandemia y esto hizo que procesos digitales se aceleraran y ya estuvieran el día de hoy siendo parte de nosotros. Asimismo, las partes interesadas son empresarios tales como Bill Gates,
y ya que él tiene una relación con lo que son las vacunas tales como Pfizer y Moderna, las cuales han sido muy importantes en esta pandemia, así como la Agenda 2030 que concuerda con todo esto. Bien, pasando al impacto económico, social y geopolítico que tuvieron estas políticas que fueron procedentes de la pandemia por COVID, tenemos la siguiente gráfica, por favor, la que sigue. Muy bien, pues según datos del Banco Mundial, la población activa a nivel mundial con respecto a la tasa de participación en la fuerza laboral del año 2020 se dio de la siguiente manera. Como podemos observar en la gráfica, hubo un cambio radical del 2020 con respecto al año anterior, del 2019, donde bajaron las cifras de 3.46 mil millones a 3.38 mil millones. La que sigue, por favor. Asimismo, las empresas transnacionales, ya sea Amazon, Microsoft, Facebook, por ejemplo, se vieron muy beneficiadas y fortalecidas por estos cambios de la pandemia, más que nada en los patrones de consumo y pues por las restricciones sanitarias que fueron implementadas por los gobiernos. La que sigue, por favor. En cuanto a lo social, tenemos principalmente la educación, donde millones de estudiantes tuvieron que pasar de clases presenciales a clases en línea, pues nosotros lo vivimos. Y pues esto es una situación negativa, ya que muchos de ellos no pudieron acceder a la educación, ya sea por falta de tiempo, falta de economía, falta de pues muchísimas cosas. Y finalmente, la que sigue, tenemos el ámbito geopolítico, donde pues la implementación de las vacunas como la competencia entre ellas se creó pues como otro tipo de guerra para poder tener el poder de esta situación. Y pues según datos de Statista, las vacunas contra el COVID administradas en el mundo hasta el 22 de abril del 2021, según los países en los que fueron aplicadas, se dio de la siguiente manera, como podemos observar en la gráfica, donde la vacuna que más se colocó a lo largo del mundo fue la Oxford AstraZeneca con 131 países abordados, seguida por la Pfizer BioNTech con 88, donde podemos resaltar los intereses económicos y políticos de estas grandes empresas, que van muchísimo más allá de cualquier situación social. Y pues finalmente decir que los doctores pues de la primera línea de atención contra el COVID en países como Chad, Tanzania o Burkina Faso no están vacunados. Entonces pues, nos indica una gran brecha entre los países ricos y pobres. Bueno, algunas formas de acción que como sociedad podríamos llevar a cabo para amortiguar el impacto de las políticas contra el COVID-19. La siguiente, por favor. En el ámbito económico, la sociedad tiene un factor fundamental para poder hacer circular la economía local de nuevo, ya que muchas microempresas y negocios tuvieron que cerrar y no se han podido recuperar de ello. Es por ello que nosotros, como sociedad, tenemos ese poder de poder apoyarlos y poder salir de esta crisis. Sin embargo, nosotros como sociedad no podemos cargar con todo el peso. Aquí el gobierno tiene un factor fundamental si es que quiere salir de este problema. Tiene que crear programas de cadenas productivas para los pequeños negocios, dar incentivos fiscales y créditos a microempresas. Lo siguiente, por favor. En el ámbito social, la pandemia ha creado un presente dependiente de la tecnología. Esto debido a que pues, es la única forma y la única herramienta en la que nos hemos podido comunicar. Entonces, nosotros como sociedad ya no cae esa responsabilidad de poder aceptarla o no, la innovación tecnológica. Ya solamente queda aceptarla o caer en una obsolescencia donde poco a poco te irán olvidando. Aquí el gobierno también tiene un factor fundamental, esto debido a que tiene que crear subsidios para poder hacer que la tecnología y el internet pueda alcanzar la mayor población posible. La siguiente, por favor. En el ámbito geopolítico, las vacunas han sido una herramienta fundamental para intentar frenar el golpe que ha sido la pandemia. Sin embargo, muchos países no cuentan con los recursos necesarios para poder solventarlo. Es por ello que aquí las organizaciones mundiales deben crear mayores apoyos para estos países, haciendo lo siguiente. Creando una libre producción de vacunas. Anterior, por favor. Anterior. Creando una libre producción de vacunas para que así los países puedan tener una vacuna propia y poder esparcirla lo mayor rápido posible y de forma más eficaz.
Dado caso de que no se pueda hacer esto, crear suministros de vacunas para estos países que no cuentan con los recursos necesarios y hacer una mejora en los procesos de vacunación. Ya, la siguiente, por favor. Y como dijo el periodista Francis Bracero, el virus más fuerte que puede existir en el mundo es la ignorancia del ser humano. Con esto nos despedimos. El equipo 7 del grupo 3RM9 les agradece por su atención. Gracias. Gracias, compañeros, por esta ponencia. Les recordamos que en la sección de chat en Facebook pueden realizar preguntas para estas ponencias. Pasamos con la segunda ponencia de esta mesa de trabajo. El capitalismo digital. Una nueva era de control mundial del grupo 3RM23 por Jiménez Velarde Dulce Fernanda, Maldonado Samperio Judith, Martínez Ortiz Diego Armando, Valdovinos Martínez Carla Yadira, Zambrano Valdés Miguel Ángel. Les cedo la palabra, compañeros. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Nuestra ponencia tiene como objetivo informarles el impacto de las innovaciones tecnológicas dentro de los últimos años en el sistema capitalista. Se dará a conocer el contexto actual, la incorporación de las tecnologías, el impacto a nivel económico, político y social, la pandemia y la aceleración de la cuarta revolución y los escenarios que le deparan al capitalismo. La sociedad capitalista no logra ser sociedad más que a costa de contarse a sí misma todos los días una gigantesca mentira. Carlos Fernández Lili. Bueno, primero que nada es importante adentrarnos en el contexto. Este sistema data de 1776 con Adam Smith, mejor conocido como el padre del capitalismo. Esta doctrina ha tenido diferentes transformaciones y se basa principalmente en la propiedad privada. Primero fue el capitalismo mercantil, donde su característica principal fue la acumulación de metales preciosos a través del comercio de especies y materias primas en las colonias europeas. Posteriormente llega el capitalismo industrial, que sería el punto de partida para la revolución tecnológica, pues con la invención de la máquina de vapor hubo una generación de más producción y por ende una mayor explotación. Finalmente nos encontramos en la tercera etapa, que es el capitalismo financiero, la cual ha abierto camino a las empresas transnacionales y la tecnología se ha convertido en el máximo elemento del capitalismo, pues ha dado vida a la inteligencia artificial, los macrodatos, infinidad de aplicaciones ligadas a las actividades diarias de las personas, al home office, al entretenimiento en línea y en general a lo que llamamos el Internet de las cosas, lo que ha ayudado a empoderar a las empresas. Pero sobre todo, lo que nos ha dejado el capitalismo es una gran desigualdad. Tan solo en México, entre 2008 y 2020, la pobreza ha aumentado de un 41.9% a un 43.9%, y la pobreza extrema aumentó de un 7% a un 8.5%. Esto nos demuestra solo una cosa, que el rico se vuelve más rico y el pobre solo se vuelve más pobre. Además de la gran desigualdad que ocasiona la economía digital, esta se vende como una inversión y hay poca intervención por parte del gobierno, lo que les da paso a hacer una explotación y un uso desmedido de los recursos. Personas como Bill Gates o Mark Zuckerberg son un claro ejemplo de cómo realmente solo unos cuantos son los que se benefician. Bien, bueno, ahora vamos a hablar acerca de las tecnologías que están en auge y la relación que tienen con estas grandes empresas. Como ya sabemos, estas empresas aprovecharon el hecho de que, bueno, aprovecharon, perdón, la pandemia, y como podemos ver del lado izquierdo tenemos las empresas que fueron muy importantes en estos tiempos pandémicos,
bueno, estas empresas representaron 300.000 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos algunas empresas de las ya mencionadas, empresas las cuales pues son de entretenimiento, de paquetería, de entretenimiento o simplemente de distracción. Estas empresas tienen algo muy en común, que es la acumulación de información personal de los usuarios que suelen usarlas, y a toda esta información se le conoce como el Big Data. Por otro lado, del otro lado del mundo, tenemos a la competencia directa de Estados Unidos, que es China. De igual manera, podemos observar del lado izquierdo las empresas que representarían pues la semejanza a las mismas a las empresas estadounidenses, ya sea como Alibaba, Baidu, Tencent. Estas empresas se les conocen como BAT. Y ahora tenemos las tecnologías y sus ejemplos de implementación. Ya como había mencionado, el Big Data es la acumulación de grandes volúmenes de información personal, y bueno, lo suelen ocupar mucho Netflix, y un claro ejemplo es cuando te recomienda series, películas, de igual manera Apple, ya que son empresas que se dedican al streaming, al entretenimiento, o de igual manera podría ser Facebook, cuando tú estás buscando algo y te aparece inmediatamente esa publicidad. La inteligencia artificial es implementar, bueno, esta se utiliza para hacer de una manera más fácil la vida cotidiana, y esto lo puedes ver con Amazon y sus eficaces maneras de envíos. Y ya por último tenemos el Internet de las cosas, que es implementar esta inteligencia artificial, pero ya las cosas como tal, así como tal. Un ejemplo muy claro es Tesla con sus autos que se manejan solos, o Virgin Atlantic, que es una empresa de aeronaves, las cuales siempre están monitoreadas todo el tiempo. Las innovaciones tecnológicas siguen siguiendo el mismo fin de corresponder a los intereses de unos cuantos. Tenemos el impacto a nivel económico como principal. El empleo se ha empezado a desplazar algunos trabajos. Se dice que ahora se pasa desde la máquina que todo producía a ser, si bien, un supervisor de estas. También nos lleva a incursionar en otros sectores. Se está obligando a los trabajadores a introducirse a áreas donde aún no o no se tienen con las capacidades, habilidades u oportunidades que este capitalismo digital demanda. El hablar de las economías es esta relación que tenemos con los países que no cuentan con los suficientes recursos, ni mucho menos el acceso a Internet, lo que se refleja directamente en el crecimiento económico y el desarrollo económico, teniendo a estos países como rezagados. En un panorama más positivo, tenemos que demanda la creación de otros bienes y servicios, que a su vez amplíen la oferta de trabajo. Sin embargo, esto es muy relativo. Aunado a lo anterior, vienen los nuevos modelos que esta pandemia nos ha dejado ver: el e-commerce, la escuela en línea, el home office. Hablar del capitalismo es hablar de la sobreexplotación de recursos. Aunque la economía digital se quiere vender como una imagen verde, pues sigue siendo lo mismo. Aquí tenemos que el hacer uso, el producir y esta expansión inmensa que se tiene pensada para la infraestructura sigue afectando a nuestro planeta. También tenemos el impacto a nivel social. Como ustedes pueden observar en la gráfica, las tecnologías no han ayudado a desvanecer esta brecha de desigualdad, sino al contrario, han sido un multiplicador de las mismas, siendo que se ocasionan más problemas de desarrollo. También tenemos que esto nos priva de los aspectos físicos para interactuar. Hay pérdida de privacidad y de control. Se dice en este capitalismo digital que las personas han renunciado a la forma de protegerse del control digital por asumir como normal o atractiva esta tecnología. También es importante entender que la tecnología no es el máximo para todos, retomando el ejemplo de los países a quienes no cuentan con los recursos necesarios, y ellos solo verán como prioridad satisfacer sus necesidades más básicas. Tenemos que las plataformas ya ahora no solo persiguen el fin de convertirnos en adictos o de condicionar nuestros comportamientos, sino ahora se nos está viendo como un recurso más para la acumulación de capital. Tenemos el impacto a nivel político, que es básicamente la relación que hay entre poder y ganancias. Aquí se ve la tecnopolítica, que es esa relación entre los algoritmos y las plataformas, que ahora son este mediador de lo económico y social. También un régimen autoritario, que aunque nos parezca muy extremo, pues no se ha visto ni mínimamente desvanecido ante esta incorporación de las tecnologías, pues ahora las decisiones las van a tomar estos grandes actores económicos, las funciones son entregadas a las corporaciones internacionales, y aquí el Estado se ve como un títere en el que no sabe cómo reaccionar ni cómo se implementan adecuadamente estas tecnologías. También esta parte del capitalismo de las partes interesadas,
que se nos quiere vender como un mejor capitalismo. Sin embargo, vuelve a ser lo mismo. Aquí es un eje para regir, tomar el control, se les va a socavar a la democracia que hay en los países. Y por último, solo recalcar que el impacto a nivel político recae en la dependencia, esta relación con las grandes empresas, donde van a corresponder los países a lo que ellos demanden, la gubernamentalidad algorítmica, que básicamente es toda esta regulación en torno a los grandes datos, y pues por ende una total sumisión ante los organismos internacionales. Ahora hablaremos de cómo la pandemia aceleró la cuarta revolución industrial. A principios del año 2019, el mundo sufrió fuertes cambios con la llegada del coronavirus. La propagación de este fue una excusa muy bien utilizada por las grandes empresas y los gobiernos para comenzar a insertar las tecnologías en cada uno de los procesos habituales del ser humano. También la pandemia demostró el gran deterioro que ha ido sufriendo el capitalismo a lo largo de los años, así como su ineficiencia para contrarrestar las crisis. También demostró la gran contradicción que hay entre el capital y el trabajo. La crisis que sufrió en el mundo también demostró la gran urgencia que tienen las empresas por utilizar a mayor escala las tecnologías, trayendo consigo una colonización digital de la vida cotidiana. La cuarta revolución industrial se caracteriza por el uso de tecnología y las innovaciones, así como la combinación de elementos físicos, digitales y biológicos, traduciéndose a la creación de drones, nanotecnología, impresiones 3D y las conexiones de redes. Otro cambio que trajo la pandemia fue el aumento de herramientas digitales y la apertura de un nuevo tipo de comercio. Como sabemos, el uso de este tipo de herramientas ya se utilizaba con anterioridad, pero a una menor escala. Al llegar la pandemia, aplicaciones como Facebook, Instagram, WhatsApp y Google incrementaron su valor a 2.5 billones de dólares, casi al doble del PIB de México. Estas aplicaciones se comenzaron a utilizar con otro tipo de fin y también las empezaron a utilizar las pymes, emprendedores y grandes organizaciones para aperturar un nuevo tipo de comercio, el cual es el e-commerce o comercio en línea, en donde las aplicaciones más beneficiadas fue Mercado Libre y Amazon. También este tipo de comercio daba comodidades y rapidez y sencillez para adquirir productos o servicios, pero no todo lo que trajo fue bueno, ya que también hubieron nuevos problemas como la digitalización del capitalismo, una mayor circulación de datos personales que se puede traducir a la venta de información y obviamente una mayor opresión por las grandes potencias. Como podemos observar aquí, hubo un incremento en Facebook y también dentro del e-commerce. También hubo una mayor digitalización de las escuelas que dejó en claro que va a quedar ya establecido este tipo de uso de herramientas digitales. ¿Qué le depara al futuro del capitalismo digital? Bueno, el capitalismo digital no es más sino lo mismo del capitalismo que hemos venido experimentando y viviendo a lo largo de estos años, con la única diferencia en que se utilizan solamente las TICs para la ejecución de procesos productivos y de la vida cotidiana. Como vemos en este punto, actualmente, las personas más poderosas y ricas del mundo actual, y sobre todo las que dominan el mundo digital, son los dueños de mercados electrónicos y de redes sociales, más de actos electrónicos, como lo es el caso de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Lawrence y Bill Gates. Siguiente, por favor. ¿Cómo será el en un futuro? Bueno, esto lo dividimos nosotros en 4 puntos, el cual es el manejo de información, el cual está con el fin de tener un negocio. Esto es básicamente porque para navegar en redes sociales, como para internet, en muchas ocasiones nos piden nuestros datos personales, con los que posteriormente en diferentes empresas para usarlos a su beneficio. El siguiente punto es el establecimiento de un meticuloso sistema de vigilancia, el cual básicamente está ligado a nuestros aparatos que utilizamos comúnmente, que son los celulares o nuestras computadoras. En este caso, aquí nos pueden tener rastreados con la localización, además de que ellos mismos saben lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando y lo que estamos comprando. El siguiente punto
habla sobre la dependencia de algoritmos y esto lo vemos reflejado día a día. Cuando nosotros estamos buscando o queremos comprar a un mercado electrónico, en el que ellos mismos inclusive ya saben qué queremos nosotros o qué nos están ofreciendo nosotros antes de siquiera nosotros pensar en querer comprarlo. Y el último punto es un problema tan común, que es la falta de información o la información falsificada. En este caso, lo vemos reflejado con la manipulación de datos, en donde... Muchas gracias, compañeros. Excelente Muchas tema. gracias. Ahora pasaremos a la última ponencia, pero antes recordarles que pasaremos después de esta ponencia a la sección de preguntas. Los invito a que realicen preguntas en el chat de Facebook. Siguiente ponencia es la caballera versus circuitos. ¿Quién ganará esta revolución? Del grupo 3RM9, Poragüello Amairani, Álvarez Sandra, Botello Daniela, Fernández Montserrat, Palacios Paulina, Santiago Alvarado Brenda. Les cedo la palabra, compañeras. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nuestra ponencia, como pueden ver, lleva el nombre de Cabellera versus Circuitos. ¿Quién ganará esta revolución? Y tiene por objetivo darles a conocer el impacto que tiene la tecnología sobre la mano de obra dentro de las empresas a nivel mundial, además de entender los beneficios y desventajas que ha generado en la economía en los últimos años. Para empezar a entender este tema, es necesario que conozcamos el concepto de revolución industrial. El significado de la palabra revolución hace referencia a los cambios radicales que suceden dentro de una sociedad en un periodo de tiempo específico. Ahora bien, una revolución industrial es el proceso en el que una sociedad pasa de depender de actividades primarias como son la agricultura o la ganadería para depender de la industria. Empezaremos por explicar un poco del contexto histórico de la revolución industrial. La primera revolución de este tipo data en 1760. Cuando en Inglaterra aparece la primera máquina de vapor que hace que la producción sea más rápida y que ésta necesite de menos personal para ser llevada a cabo. En esta parte de la historia aún se puede hablar de un crecimiento tanto en la industria como en el comercio, pues al existir este tipo de máquinas era más fácil contar con mayor número de productos para ofrecer en el mercado. Por otra parte, viene la segunda revolución industrial, que toma lugar a principios del siglo XX y que se da gracias al desarrollo de la electricidad. Este desarrollo permitió que las fábricas produjeran en masa. Más adelante, en la década de 1970, nace la tercera revolución industrial. En este periodo se desarrollan sistemas computacionales, informática y sobre todo, el Internet comienza a hacer sus primeras apariciones. A principios del año 2000, nace lo que hoy en día es nuestro tema de enfoque, la cuarta revolución industrial. Es esta nueva revolución digital total que se caracteriza principalmente por el desarrollo de un Internet más ubicuo y móvil. Con el paso de los años, la sociedad ha sido testigo de cómo hemos pasado de necesitar un cable para conectarnos a Internet hasta hoy en día que lo hacemos de forma inalámbrica, con mayor rapidez, o que incluso contamos con datos móviles que nos permiten navegar todo el tiempo por la web. En este nuevo concepto de revolución, las tecnologías se difunden y se extienden de forma más rápida que en las revoluciones anteriores, lo que provoca que se produzcan cambios económicos, políticos y sociales de gran impacto a nivel mundial. Por una parte, por ejemplo, la inteligencia artificial creará grandes riquezas en potencias tecnológicas, mientras que países subdesarrollados se irán a la bancarrota o serán explotados. Actualmente, China es el líder en inteligencia artificial. Un estudio realizado por el Mackenzie Global Institute con la participación del Departamento de Economía de Oxford y el Banco Mundial señaló que para el 2030 el 14% de la población, lo que equivaldría aproximadamente a 375 millones de habitantes, se quedarán sin empleo. Esto debido a la explosión de la automatización en las empresas, principalmente transnacionales, la falta de conocimientos y preparación con las que cuentan los seres humanos. Este mismo estudio señaló que se prevé que el cambio será diferente en cada nación. Sin embargo, en los países ricos, como es el caso de Estados Unidos, el impacto de esta revolución se verá reflejado en la población de la clase media, lo que ocupa aproximadamente el 25% de sus habitantes y de la fuerza laboral. En contraparte, las naciones que se encuentran en vías de desarrollo, como es el caso de México, el cambio no será tan drástico por la falta de presupuesto para adquirir inteligencia artificial,
Por lo tanto, solamente el 9% de los puestos sufrirán cambios. Kai-Fu Lee, científico informático y considerado uno de los pioneros en la inteligencia artificial, mencionó que la clave está en la educación, debido a que se pretende mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de nuevos sistemas educativos. Esto para detectar los talentos de las personas e impulsar su crecimiento. Su objetivo es anticipar a las futuras generaciones en los cambios que se prevén para el futuro. Un punto muy importante que hay que destacar en esta revolución tecnológica es que, esta ha tenido mayor impacto debido a la velocidad, amplitud y profundidad con la que se ha llevado a cabo esa transformación de sistemas enteros. Un factor determinante en esta fue lo del COVID-19, que de acuerdo a un informe sobre el futuro del empleo, del Foro 2020, muchos empleadores aceleraron la digitalización de los procesos en el trabajo. Así que las nuevas tecnologías cambiarán completamente la naturaleza del trabajo en todas las industrias y ocupaciones, haciendo que poco a poco la mano de obra sea sustituida por la inteligencia artificial. Los puestos más propensos a ser sustituidos serán aquellos que requieran de trabajo físico, como los operadores de grúas, maquinaria pesada, e incluso los conductores de taxis o de camiones de reparto. Así que ahora los empleos que requieran, que soliciten un título universitario, será mayor. Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, dice que debemos repensar el futuro y no solo intentar volver al lugar donde estábamos previo a esta pandemia. Dice que los gobiernos deberán encontrar la manera de apoyar la creación de nuevos empleos y capacitar a los trabajadores para que estén capacitados para estos nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y acompañar a los ciudadanos a lo largo de esta transformación disruptiva. Bueno, al analizar los aspectos económicos, observamos que beneficia al capital financiero, ya que al implementar estas tecnologías logra aumentar su producción y a la vez sus ingresos, cambiando los hábitos de consumo de las personas, aumentando el consumismo, creando una gran competencia de mercados. Por otra parte, los líderes empresariales son los encargados de pintar una visión clara hacia el futuro, haciendo que sus estructuras tengan roles emergentes para evitar el declive de las organizaciones. También juegan un papel fundamental en la vinculación de los trabajadores con las nuevas tecnologías, para que estos vayan desarrollando nuevas habilidades y competencias que les permitan avanzar hacia la nueva normalidad con tecnología suficiente para el futuro. Aunque esté afectando la economía de la población mundial al no generar empleos y cada vez reducir más los salarios, existe una demanda más grande de estos mismos día con día. Por lo tanto, se necesita una mayor preparación en la mano de obra calificada para manejar las nuevas tecnologías y poder sobresalir de la competencia humana que se presenta. De igual forma, existe una desigualdad de oportunidad en los diferentes países del mundo, debido a que algunos cuentan con barreras económicas y sociales que les impiden acceder a los avances tecnológicos, a diferencia de los países desarrollados, que tienen un mayor acceso, a las actualizaciones o implementaciones de las mismas. La pobreza está estrechamente relacionada con esta desigualdad tecnológica. Como se ha hecho mención, una de las grandes consecuencias con mayor impacto en la sociedad es el desempleo, generado por la cuarta revolución industrial, afectando a la estructura económica y política de los países. Cada día se automatizan las actividades laborales, tomando en cuenta que en los países desarrollados existe una mayor tecnología y por lo tanto una mayor sustitución de mano de obra en la industria por máquinas, al igual que las actividades de la vida cotidiana. Dentro de las ventajas que podemos encontrar en esta situación de la cuarta revolución industrial, está que se da un aumento en la productividad debido a la optimización de los procesos. Se refleja una reducción de tiempo de producción, se ahorran costos, hay una gestión y flujo de datos más eficiente, se provee más seguridad debido a la introducción de máquinas en las fábricas para realizar las tareas que impliquen un peligro para el trabajador, se aumenta la competitividad empresarial y hay una mayor precisión de niveles de calidad.
Por otro lado, tenemos las desventajas, dentro de las cuales se encuentra que se producen una mayor cantidad de desechos debido a la velocidad con la que se dan los cambios y el desarrollo de la tecnología, que a su vez provoca una obsolescencia tecnológica. Provoca una desigualdad social entre diferentes partes del mundo, se da una reducción de empleos dentro del sector manufacturero, la sociedad desarrolla una dependencia a la tecnología y existe una escasez de existencia de mano de obra cualificada para aplicar las nuevas tecnologías. Hemos concluido que la cuarta revolución industrial ha traído mayores beneficios para los dueños de las grandes empresas al implementar nuevos avances tecnológicos, siendo la economía más afectada la de microempresas y trabajadores al tener una desigualdad de oportunidades y una limitación en el área laboral y económica. Gracias por su atención. Muchas gracias, compañeros, por estas ponencias. Pasaremos a la sección de preguntas. Permítanme. Pregunta para la primera ponencia de Adolfo Guevara. ¿Se trata entonces de una pandemia? Bueno, existen muchas dudas por las que se piensa que la pandemia por COVID fue planeada. Se cree que una de las razones es porque se quería implementar la cuarta revolución industrial lo más pronto posible. Entonces, por un lado, la pandemia sí ha servido como una crisis de conveniencia a favor de las grandes empresas y los gobiernos. Por ejemplo, es lo del informe Rockefeller, donde se explicaban todas las medidas y las acciones en caso de que hubiera una pandemia. Pero, pues, al final de todo, nadie tiene certeza al 100% si esto fue planeado o no. Muchas gracias, compañeros. Pasemos a la pregunta para la segunda ponencia. Andrew B. pregunta, ¿cómo abatir el capitalismo o tener un balance? Pues actualmente no hay una respuesta concreta para cómo eliminar el capitalismo, porque es algo tan implementado y algo que está sumamente basado e incorporado en nuestros tiempos, además de que muchas economías dependen de esto. Pero, sin embargo, en un futuro, como a lo largo de, como lo hemos visto en otros años, el sistema económico se ha venido aboliendo y se ha venido cambiando y evolucionado en ciertos procesos. Realmente, ¿cómo cambiar el capitalismo? Es algo muy complejo para responder, pero podríamos contestar que una base de eso puede ser las ideas o las ideologías que tienen las personas en ese sentido, las personas ricas y las personas más poderosas. Muchas gracias, compañero. Pasemos a las preguntas de la tercera ponencia. Diana Quintero pregunta, ¿cuáles son los empleos que se verán más afectados? Bueno, serán aquellos que requieran trabajo físico, como las líneas de producción, maquinaria, grúas, e incluso algunos operadores de vehículos como taxistas, Ubers. Muchas gracias, compañeras. Regresamos con las preguntas para la primera ponencia. Juan Carlos Telles pregunta, ¿consideran que los resultados son buenos o malos después de la pandemia? Pues considero que buenos para todos aquellos grandes empresarios y la industria farmacéutica que se vieron beneficiados y sus ingresos fueron incrementados. Malo para todas aquellas microempresas o todos aquellos empresarios que los consideramos como informales, ya que muchos tuvieron que cerrar o hasta en su momento tuvieron que ver pues de qué manera llevar el pan o el alimento a su casa. Muchas gracias, compañera. Para la segunda ponencia, Alfonso García pregunta, ¿entonces la situación pandémica fue beneficiosa para las nuevas implementaciones tecnológicas en las nuevas actividades diarias? La respuesta es sí. Esto básicamente, pues dentro de estos 2 últimos años,
hemos visto una gran adaptación tanto de personas como, sí, de las personas como en el mundo en general, el cual ha sido beneficioso para las ciertas empresas y para nosotros mismos en algunos casos, pues hemos visto las adaptaciones en tanto laborales como escolares, además de que hemos visto lo que son la compra digital, más concreto o con más seguridad últimamente, además de un crecimiento bastante exponencial en caso de las personas ricas o dueñas de empresas digitales como son Mark Zuckerberg o inclusive Jeff Bezos, que son de las personas más poderosas del mundo actual, pues dominan los mercados digitales. Eso es algo que se tiene que contestar por sí mismo prácticamente. Muchas gracias, compañero Diego. Pregunta para la tercera ponencia. Pregunta Sara Román. ¿Qué países están por debajo de China en cuanto a la inteligencia artificial? Después de China se encuentran Estados Unidos como segundo lugar y en tercero la Unión Europea. Muchas gracias, compañera. Para la primera ponencia, Michelle de los Santos pregunta, ¿qué sector se vio más beneficiado en esta pandemia del COVID-19? Bueno, nosotros creemos que el farmacéutico, ya que pues antes de la pandemia no era como que un gasto que nosotros teníamos contemplado en el día a día. Sin embargo, con la pandemia pues ya fue la compra de cubrebocas, compra de gel antibacterial, de sanitizantes en general. Entonces creemos que, y además estadísticamente ha sido el sector más, con el crecimiento más exponencial que se ha visto durante la pandemia. Entonces creemos que el sector farmacéutico. Ok, muchas gracias. Para esta primera ponencia también, Marisol pregunta, ¿creen que el gobierno ha sabido manejar cómo se debe esta situación? ¿Las medidas implementadas son suficientes o las acciones creen que qué acciones creen que hace falta implementar? Pues dependiendo de qué país estemos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra investigación encontramos que países de Europa estaban tomando medidas un poco más drásticas, que eran como esto del toque de queda y cosas pues más que quizá podrían funcionar o tal vez no, pero entonces creo que depende mucho del enfoque que cada país le esté dando. Y pues al menos aquí en México consideramos que las políticas que se han implementado no han sido del todo buenas, ni tanto para evitar la propagación como tratar de controlarla. Ok, muchas gracias, compañera. Para la segunda ponencia, Marisol pregunta, básicamente esta implementación tecnológica, más que beneficiar, ha pasado a afectar y se refiere a la gente como nosotros. Sí, definitivamente creo que hemos visto a través de esta pandemia cómo nos hemos vuelto más adictos a la tecnología, más consumistas e inclusive la ansiedad y la depresión pues ha aumentado en las personas. Entonces definitivamente sí nos afecta. Se nos vende como que la tecnología es la evolución, pero yo creo que si lo analizas un poco más allá, a veces hasta parece que nos hace retroceder. Muchas gracias, compañera Carla. Para esta segunda ponencia, pregunta Miriam García, ¿cómo se ve contemplada la globalización para los países menos desarrollados? ¿Creen que la mano de obra se devalúe aún más? Disculpen, ¿me podría repetir la pregunta? No la escucho muy bien. Sí, es para la segunda ponencia. Miriam García pregunta, ¿cómo se ve contemplada la globalización para los países menos desarrollados? ¿Creen que la mano de obra se devalúe aún más? Sí, la respuesta en este caso sí, es sí, porque como hemos visto en los últimos años, la tecnología ha aumentado bastante y básicamente ha reducido la mano de obra a un mínimo. En muchos casos de las empresas ya no se utiliza tanto la mano de obra. En algunos procesos, claro que sí, igual que en el desarrollo o en el mantenimiento de algunas máquinas, pero realmente lo que hace más el trabajo más eficaz o más rápido para las empresas son la maquinaria. En este caso sí afecta. Muchas gracias, compañero. Y por último, para la tercera ponencia, ¿qué podrían hacer
estos mismos afectados para verse contemplados y no desechados de sus empleos. Se refiere a la mano de obra. Podrían tener una mejor preparación tanto académica como social y pues entendemos que no es posible para toda la gente, entonces desarrollarse en un aspecto diferente, intentar conocer a gente de altos rangos dentro de la industria. Muchas gracias, compañeros, y con esto concluimos la sexta mesa de trabajo del Foro Económico de la ESCA. Le cedo la palabra a mi compañero David. Bien, realmente agradezco a todos los participantes de esta actividad, a cada uno de los ponentes por su gran trabajo, a la moderadora Wendy Ramos Hernández y en general a todos los que nos acompañaron. Los esperamos en punto de las 12 p.m. para la actividad correspondiente, la sexta mesa de trabajo, América Latina y sus perspectivas. Nos vemos en un instante. Gracias de nuevo. Sigan disfrutando de este 13º Foro Económico de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, ante la situación económica de México.